y bienvenidas. Ahí se suele hablar la grabación. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Bueno, este es nuestro módulo 3. Iniciamos oficialmente. De hecho, que la semana pasada ya inició. ¿Verdad? Yo le había habilitado un bloque, el primer bloque que era todo videos y lecturas reflexivas. Creo que algunos lo hicieron o no, o todos. Me imagino que todos lo habrán hecho. ¿Verdad? Yo esperaba que ustedes lo hagan solo, ¿verdad? Estaba probando ustedes y he visto algunos interesados que estaban revisando los contenidos, estaban leyendo, estaban mirando los videos, es muy interesante. En primer término, eh, este módulo yo creo que hay que aprovecharlo como todos los módulos siguientes. ¿Alguien tiene prendido por favor, su micrófono? Como todos los módulos. Bueno, yo me presento. ¿No escuchas? ¿Quién no escucha? A veces cuando te conectas a tu teléfono tenés que poner llamar para que se conecte a la voz. El teléfono a veces es muy complicado. O sea, no es complicado realmente. Una o dos veces usa bien, ya te sale bien. ¿Cómo están todos? Bien, bien, bro. Súper bien, profe. Sí. Bueno, yo me presento, soy Williams Monzón. Voy a estar siendo tutor de ustedes en este módulo 3 que se llama Pedagogía de la Educación Superior. Y como lo había dicho hace rato, bueno, no pudimos tener nuestra sala de reunión la semana pasada y eso no significa que no hayamos tenido clase, ¿verdad? De hecho, que la clase está habilitada. En primer término, hay que dejar bien en claro dos cosas, ¿verdad? Cuando hacemos las aulas virtuales, a veces nosotros queremos reducir la clase en esta reunión, que es la reunión virtual. En realidad, la clase es mucho más que eso, ¿verdad? La clase es todo, incluye los trabajos, la lectura, los videos, las preguntas, la repregunta, todo eso es parte de la clase. Bueno, entonces, en primer término, antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna duda para...? De hecho, que ya comenzamos, ¿verdad? ¿Tiene alguna duda al respecto? Permiso, profe. Yo tengo una Claro. pregunta. Oficialmente nuestras clases iniciarían para las 18:30 o 19 horas. ¿Qué considerarías mejor? Yo creo que 19 horas, justamente por lo que dije hace rato, nosotros necesitamos solamente 40 minutos. Perfecto, gracias, O profe. menos, sí. Y desde el reglamento, las clases presenciales son de 18 a 22 horas. Pero de hecho que las clases virtuales son mucho más, ¿verdad? Porque uno tiene que estar entrando, investigando, leyendo, haciendo su cuestionario, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, creo que para mí ya es suficiente 40 minutos. Entonces, debería ser un menos, ¿verdad? Bueno, antes de empezar, ¿qué ustedes entienden por educación? Creo que, de hecho, que esta va a ser una clase, debe ser y tiene que ser una clase, una sala participativa. Acá tenemos inclusive encuestas, preguntas y respuestas. Pueden escribir inclusive si quieren o pueden hablar. Acá yo tengo abierto el chat. ¿Alguien tiene alguna apreciación? Puede escribir o puede decir en vivo. ¿Qué ustedes entienden por educación? Intercambiar información. ¿Hay más? Dirigir a los alumnos hacia el conocimiento y como hemos podido aprender a través de la lectura, principalmente hacia la investigación. Excelente. ¿Alguien más? Creo que habló Albert, ¿no? Manuel Acosta. Sí, Manuel Formación, Acosta. formación de conocimientos, transmitir conocimientos. ¿Qué más? Yo la comunicación anterior que tuvimos le dije que le iba a hacer un pregrabado, pero en realidad pensé bien y dije, no. Hay muchas cosas que tenemos que hablar y charlar que no va a ser lo mismo hacer un pregrabado. De hecho, que la educación no es nada encajonado, no podemos hacer algo cuadrado. Entonces dije, no tiene que ser nada cuadrado. Y entonces dije, no, tengo que hacer algo en vivo, tengo que charlar, tengo que conversar. Acá dice, la educación es formación y adquisición de
compartir conocimientos, compartir información, un proceso de formación intelectual. ¿Qué más? Es un ¿Sí? proceso de enseñanza-aprendizaje también, profe, diría yo. Claro, Porque un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Algo sí, más? De hecho, que yo habilité acá mi teléfono para hablar porque a veces falla el micrófono de mi computadora, entonces por eso que parece que otro está hablando y otro está en el video. Adquisición de habilidades y conocimientos, excelente. Esa palabra adquisición de habilidades hay que subrayar entre negrita, comilla, ponerle ahí un entrecomillado. Muy bien. ¿Qué más? Es trabajar sobre el carácter hasta donde sea posible, profesor. Excelente. Muy bien. También. Eso es excelente. Todo lo que está diciendo está bien. ¿Algo más? Ustedes saben que si ustedes buscan en internet una definición sobre educación van a encontrar diversidad de cosas. La mayoría no tiene mucho fundamento las definiciones que hay en internet. Por eso es importante que lo charlemos. ¿Qué más es la educación? Excelente, Alfonso. Intercambio también. Permanentemente. Intercambio permanente de experiencias. De hecho, nosotros deberíamos ser todos los profesionales, ¿verdad? Porque siempre se dice que la formación es permanente y eso es cierto. Y cuando uno es al revés, cuando uno se jubila, yo conozco mucha gente jubilada que está estudiando, pero yo creo que cuando el docente es al revés, creo que cuando deja de estudiar tiene que jubilarse, porque no creo que tengamos más nosotros ni ganas de estudiar algo académico, ¿verdad? Claro que seguir aprendiendo es, sí, proceso continuo, está bien. Mejora de capacidad intelectual de las personas, muy bien, excelente. ¿Qué más? La educación es un proceso de adquirir conocimiento para sí y para los demás. Sí, de hecho que me gustó eso. Hay una redundancia, no, porque en realidad siempre, todo es sí, para uno y para todo, ¿verdad? Y hacer para... Dentro del cuestionario también hay una pregunta que tiene que ver con esto que puso Roberto. Es la educación, dicen los expertos, que la educación tiene que ser gratuita, tiene que ser libre, gratuita y de calidad. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la educación no le favorece solamente al que estudie, le favorece a todos, a toda la sociedad. Nosotros siempre yo digo esto, ¿verdad? Hay que mirar, hay que bajarnos, todo el proceso educativo hay que bajar a nuestra realidad paraguaya, a nuestra realidad esteña. No sé de qué ciudad ustedes están, también algunos, Mallorquín, Minga, a nuestra realidad Presidente Franco, a nuestra realidad Paraguay o Sudamérica. Y lo que nosotros vemos al salir a la calle, lo que vemos en lugares públicos, lo que vemos en lugares privados, todo eso es el fruto de la formación, de la educación y la formación académica. Campo Nuevo, acá tenemos un Campo Nuevo también. Y no es una cuestión demasiado compleja de explicar, sí, pero de comprender los resultados de la educación no es muy complejo, ¿verdad? Acá nosotros todito pusimos cuestiones diferentes, ¿verdad? Definiciones distintas, pero el fruto es muy fácil de mirar. Basta con salir allá afuera, salir enfrente de nuestra casa y vamos a ver el fruto de la educación, ¿verdad? Y no solamente en la infraestructura, sino que, decía algunos expertos, hay una forma de diferenciar, dice, un país de primer mundo de un país de tercero, de segundo, tercero, de cuarto mundo. Y no es la infraestructura solamente, es la ciudadanía, cómo se comporta el ciudadano, cuál es su educación, cómo se comporta en el tránsito, cómo se comporta como peatonal, como ciudadano, cómo se comportan las filas en el transporte público y cómo utiliza un baño privado, cómo utiliza un baño público, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones son las que miden nuestra formación o nuestra educación, ¿verdad? Porque son cosas distintas, ¿verdad? Cuando hablamos de formación, nos referimos más a la parte académica y educación en general, ¿verdad? La educación es que uno nace, depende de la visión filosófica, depende mucho de la visión filosófica. Desde que uno nace, uno va eh, adquiriendo, ¿verdad? Conocimiento.
Segunda pregunta rápidamente, porque 7 minutos ya son. Pedagogía, ¿qué es para ustedes? Ya hablamos de educación. Nuestro módulo se llama Pedagogía de la Educación Superior. ¿Qué es la pedagogía? Ruth, tenés razón. Excelente. Me gusta tu Es la forma de educar. ciencia, Excelente. Acá uno puso con sus palabras y me encantó, ¿verdad? Es forma de educar, práctica, método también, ¿sí? Manuel, es la ciencia que eh, da las directrices para la educación. directriz, excelente. Muy bien. Excelente. Claro, es una cuestión de más cultural nosotros tener miedo o hacer bien las cosas, sí. Hay cuestiones culturales, muy bien, Alfonso, ese es para otro debate de 40 minutos. Hay cuestiones culturales muy importantes que hay que rescatar y hay cuestiones culturales que hay que desterrar o rechazar, ¿verdad? Que tenemos que nosotros... Ok, perdón, sin querer le rechacé a un compañero. Si seguimos, ¿qué es pedagogía? Es una forma en que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, muy bien. Es la forma excelente. Todos dijeron excelente. Acá pasamos rápidamente. Sí. ¿Alguien puede mirar el grupo de Telegram, por favor? Si alguien pide el enlace, por favor, alguien le reenvía, por favor, al grupo. Porque yo creo que lo que te hablo sin querer. Bueno, creo que Torillo, tu micrófono, Torillo. Sí, no quería decir nada más en relación a la pedagogía. La pedagogía es la ciencia y Muy el bien. arte de transmitir conocimientos. Excelente. Vos metiste la palabra clave. Es una ciencia. ¿Está transmitiendo ahí? Acá me dice. Sí, Acá hay un problemita con nuestra transmisión de... Voy a volver a intentar. Sí, de hecho que cuando hablamos de pedagogía estamos hablando de una ciencia y justamente en esa área, en ese contexto que vamos a entrar, porque la pedagogía es la herramienta, una palabra que me gusta mucho que ustedes utilizaron, ¿verdad? La pedagogía es una herramienta... Ahí está transmitiendo, ¿verdad? ¿O no? Para Sí, mí, sí, entiendo, sí, profe. está muy bien. Está muy bien, se la escucha bien. Voy a tratar de tener la presentación porque no me muestra acá la pantalla que quiero ver. Bueno, de hecho estamos hablando de una ciencia que le da a la educación las herramientas para que este proceso, como ustedes dijeron, pueda ser más científico y pueda ser más eficiente y eficaz. De hecho, que la ciencia es para eso, ¿verdad? Para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Bueno, voy a volver a presentar. Yo no me gusta cuando me hace este Google Meet cuando se traba la parte de la presentación. Igual puedes seguir escribiendo. Sí, ahora sí. Para marcar la asistencia va a ser el cuestionario que van a tener tiempo para completar durante la semana. ¿Bien? Allá aparece. ¿Me escucharon todos? Sí, profe, aparece ya. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Acá no me aparece. Un ratito.
Ahí, exactamente. Bueno, hay dos cuestiones. Sería muy interesante que luego de este proceso de módulo 3, bueno, una de las cuestiones principales en lo que queremos llegar es comprender más o menos para qué sirve la pedagogía de la educación superior. La pedagogía, como dijeron ustedes, la mayoría, o todos, es una ciencia social e interdisciplinar y se enfocada en la investigación, la reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida, no solo en la infancia. Acá hay dos cuestiones, investigación y reflexión. Atiendan bien, es fundamental. Ustedes, todos los que ya entraron a ver la parte de la unidad uno, van a ver varios videos que yo le puse, o sea, son como 3 o 4 videos que le puse cortitos, y algunas partes de películas o videoclips que sirven para la reflexión, que sería muy importante que se tomen 15 a 20 minutos durante la semana y que lo hagan. ¿Por qué sería muy importante? No solamente porque la reflexión es importante, sino que también de esa parte de la unidad vamos a hacer un cuestionario más, que va a ser, claro, un cuestionario cortito, como este cuestionario que está habilitado ahora, que también va a servir para parte de la puntuación del proceso. No sé si ustedes ya entraron ahí en la parte de la presentación, hay una parte donde dice cómo se va a evaluar la unidad. Voy a pasar rápidamente esta parte, después vamos a hablar de la parte de la evaluación. El propósito del pedagogo es construir la teoría referente a la investigación educativa. La educación, por su parte, es un proceso permanente e inacabado a lo largo de la vida, de toda la vida, que busca la formación integral del ser humano en la institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades, conocimientos y la ampliación de horizontes personales y que puede tener lugar en muchos entornos. Por sobre todo, como dije al inicio, bueno, la, la cuestión práctica, si la educación funciona o no funciona, lo tenemos ahí al salir de la calle, vamos a ver si es que realmente está funcionando o no está funcionando nuestro sistema educativo, y de hecho que no está funcionando, ¿verdad? Y no se puede tampoco relativizar eso. Nosotros realmente estamos muy lejos de un parámetro regular de formación. Y eso no le digo yo porque no hay necesidad ni de tomarle un examen a una persona. Y no sé tampoco qué tipo de examen vamos a hacer porque todos los seres humanos son distintos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tomar si nuestra educación, nuestro sistema educativo está funcionando o no está funcionando? Y hablo en todos los niveles y en todos los sentidos, ¿verdad? Cuando me estoy hablando del sistema educativo, ¿verdad? La educación, entre otros, entre súper variadas eh, conceptualizaciones o definiciones, de un proceso mediante el cual el individuo le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Es lo que te sirve para tu día a día, ¿sí? Tanto para el crecimiento personal, crecimiento profesional, crecimiento humano, desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, otra definición, Confucio me gusta mucho. Dice, él pensaba que el ser humano es un ser perfectible y que la educación contribuye a esa perfección, sobre todo por los esfuerzos personales que el hombre hace para formarse mediante la reflexión interna, y asimismo la imitación de modelos externos puede llevarle por buen camino. Subrayaba la capacidad de educación de mejorar la sociedad y de inculcar el civismo. Su ideal político consistía en gobernar el Estado mediante el ejercicio de las virtudes morales que la educación debería fomentar. Sócrates, hay una trabajo muy importante en estos tres grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Yo busqué algunas frases de estos grandes filósofos más o menos para comprender, para entender cuál era su visión de la educación, y realmente estoy gratamente sorprendido, ¿verdad? Realmente es impresionante y me dejó así, y me sigue dejando con la boca abierta el concepto que ya tenían, ¿verdad? Hace miles de años atrás estos filósofos respecto a la educación y el concepto que muchos de nosotros tenemos desde la educación todavía hoy, casi 2500 años después, ¿verdad? Para Sócrates la educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Sócrates. ¿Qué quiere decir? Acá rápidamente vamos a desglosar generalmente este llenado recipiente, que es el famoso transmisión de conocimiento o el famoso imparte conocimiento.
¿Cuál debe ser la técnica y la estrategia de todos los profesores del mundo, verdad? Todas las clases, todas, para el mismo curso, inclusive para cursos distintos, ni que decir, para años distintos, para semestres distintos, por más que sea la misma materia, tienen que ser distintas. ¿Qué significa eso? Uno tiene que evaluar y reevaluar su materia, su cátedra o la materia que está desarrollando. ¿Por qué digo esto? Porque es increíble y es impresionante en muchos de los años que yo pude enseñar parte de la pedagogía, que la definición que las personas te escriben, ¿verdad? No que te dicen, más bien cuando vos le pedís que escriba una definición sobre educación, la mayoría te dice impartir conocimiento. Imagínense el concepto, yo no sé, yo busqué ese impartir conocimiento de dónde se sacó y hasta ahora no encuentro de dónde se sacó. Te dice, queremos simplificar la educación en algo que no es y que no sé ni en el periodo de la educación tradicional. O sea, yo creo que sí, ¿verdad? Pero no había una definición de que la educación es impartir conocimiento. O sea, es supuestamente el docente que sabe más o sabe todo, que agarra así un recipiente y le llena al otro con el recipiente vacío que tiene el alumno, que significa sin luz alumno. Supuestamente eso es educación. Una cuestión que está muy perimida y que no tiene casi nada que ver con educación o con enseñar. O sea, no sé si tampoco enseñar, ¿verdad? Porque yo no sé ni si enseña al docente, ¿verdad? Pero ustedes lo dijeron muy bien. Ustedes hablaron de un proceso, hablaron de intercambio, que es espectacular, hablaron de experiencia, hablaron por sobre todo, de adquisición de herramientas, de capacidad. Todo eso, esas respuestas que todos te dieron, tenemos que agarrar y meter en un recipiente y de eso sacar una definición. Y esa es una definición que va a estar más cerca en lo que es o en lo que no es educación. Dice el mismo filósofo, dice, no puedo enseñar nada a nadie, solo le puedo hacer. Imagínense, hace más de 2500 años que se escribió esto. Imagínense, no puedo enseñar nada a nadie, solo le puedo. Y es lo mismo, es prácticamente lo mismo que nos dice las definiciones de la educación en el siglo XXI, ¿verdad? No es el docente que se va y le pone un chip doctrinario en la cabeza de una persona, entre comillas, o que no sabe, para que la persona repita supuestamente lo que le enseñó el maestro. En realidad, ¿verdad? Inclusive, esta sociedad del conocimiento, entre comillas, o de la información, entre comillas, que para mí esos dos términos están totalmente equivocados, ¿verdad? Porque la sobreabundancia de Internet no te hace más informado cuando vos no tenés las capacidades de pensar. Porque acá dice, le puedo hacer pensar, y la capacidad de pensar es lo que ustedes hablaron de herramientas. Si uno no tiene las herramientas, si uno no tiene esa capacidad de discernir, de elucubrar, de partir en 1000 pedazos, porque eso es discernir, ¿verdad? Uno parte en 1000 pedazos la información, uno analiza parte por parte la información, uno procesa, uno compara, etcétera, etcétera. Si no tenemos esas capacidades, ni que tengamos 25.000 chips con todo el conocimiento, entre comillas, de Internet en nuestro cerebro, no nos serviría de nada sin esa herramienta que la educación debería proveernos a todos, ¿verdad? Que esa capacidad de poder analizar. Bueno, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Este es muy importante también, que se dijo hace cientos de miles de años atrás. En Argentina salió una investigación, y esto voy a decir rápidamente porque nuestro tiempo está casi agotado, que se le hizo una serie de preguntas y entrevistas a personas de distintos IQ. IQ creo es la palabra para medir la inteligencia o la capacidad del cerebro. Sí, profe, sí, así es, IQ. Sí. Y se le hizo a distintas Coeficiente personas. intelectual. Exactamente, el coeficiente intelectual. Y las personas que tenían, y esta investigación, si buscan en internet van a encontrar, las personas que tenían mayor capacidad, o sea, mayor coeficiente intelectual, respondían que no sabían o que no tenían idea de lo que se les estaba preguntando.
Y las personas, esto escuchen bien, las personas que tenían menor IQ, ¿verdad? O coeficiente intelectual, decían que sí, que ya habían escuchado y que conocían tales palabras que la mayoría de ellas eran inventadas por la gente que hacían las entrevistas. Imagínense cuando uno está más formado, que cuando tiene más conocimiento, y yo sé que a usted también le pasa, dudamos más en hacer las cosas. Yo, por ejemplo, dudo muchísimo, 10 millones de veces dudo, y 10.000 veces yo leo lo que escribo, porque siempre dudo lo que hago, lo que escribo, y siempre dudo lo que digo. Y voy y vuelvo a revisar, y vuelvo a dudar, y etcétera, etcétera. Y eso nos pasa, creo que a todos los que estamos estudiando en la parte, especialmente en posgrado, o inclusive en colegio, cuando tenemos una formación un poco más desarrollada. Seguimos Sócrates, ¿verdad? Sócrates fue muy importante, vamos a seguir rápidamente, porque no va a ser una cuestión de explicaciones filosóficas, sino que quiero explicar solamente la parte del tema de la educación. Sócrates tenían dos técnicas, no para decirle a él a la gente que era la verdad, o que era la mentira, o que era la falsedad, o no la falsedad. Rápidamente, ¿cómo surgieron estos filósofos? Y esto es muy importante, porque hubo mucha discusión, tema científico, en estos últimos tiempos por el tema de la pandemia. Antes de los filósofos, imagínense que vamos a hablar solamente no del ser humano, la Tierra, sino vamos a hablar solamente del neolítico. No vamos a entrar ni en los 40.000, 50.000 o 100.000 años del paleolítico. Vamos a hablar solamente del neolítico, del que el hombre empezó a organizarse en aldeas, que el hombre empezó a cultivar, que el hombre empezó a domesticar plantas y animales. Vamos a hablar solamente de ese periodo, que son 10.000 años. ¿Sí? En todo ese periodo existían los sabios. ¿Quiénes eran estos sabios? Los sabios eran las personas que tenían la sabiduría y el conocimiento. Que tenían la sabiduría y el conocimiento. Luego surgieron los filósofos que dijeron, no, nosotros no tenemos la sabiduría, nosotros no tenemos conocimiento, nosotros tenemos preguntas, tenemos dudas. Y ahí surge la filosofía y ahí surge la ciencia. Por eso es muy importante diferenciar bien lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Porque a veces, como dijo una vez Sequera, cuando se le cuestionó por qué es lo que siempre el ministerio, la Organización Mundial de la Salud cambia esto, el día para otro cambia aquello. Y claro, esa es la ventaja, o sea, no es la ventaja, eso es la parte positiva de la ciencia. La ciencia puede cambiar, puede reinventarse, puede rehacer sus teorías, etcétera, etcétera, a diferencia de los dogmas de los grandes sabios que existían antes, los filósofos, que tenían las verdades y uno no podía discutir esas verdades. Entonces la mayéutica y la ironía no era para que los filósofos le digan vos sos un ignorante y esta es la verdad. No, ellos no decían eso. Y algo que nos cuesta muchísimas veces utilizar por las personas, a través de las conversaciones, y luego también su discípulo, Platón, va a hablar de diálogos, él le hacía, a través de la ironía y la mayéutica, una serie de conversaciones, preguntas, de ironía, le hacía decir a las personas y las propias personas encontraban a través de estas técnicas las respuestas que buscaban. O sea, no era que Sócrates o Platón le decía a las personas que esta era la respuesta, sino que por una serie de preguntas reflexivas, uno solo, vamos a poner como alumno, llegaba a las conclusiones que Sócrates quería que yo llegue. Esa es la técnica. Más o menos así, va estoy explicando. Obviamente no vamos a entrar a profundizar. Para Platón fue también muy importante, discípulo de Sócrates, fue muy importante el tema de la educación. Para él educar es al cuerpo y al alma toda la belleza y la perfección que son capaces. Imagínense, 427 años antes de Cristo, la visión que él tenía sobre educación, y hoy en día para nosotros, los países del tercer mundo, o para muchos otros países del tercer mundo, no le damos la importancia que necesita y que se merece y que debería merecerse la educación, ¿verdad? Quedan meros discursos y en realidad no se le da esa importancia que sí merece, ¿verdad? Y por eso no vemos grandes resultados y no vamos a ver grandes resultados y no esperen ustedes que dentro de 10 años, si es que no cambiamos nosotros el tema de educación, no tampoco vamos a ver grandes resultados en la sociedad paraguaya. La educación para Platón era también, él hablaba de que una persona que transita la verdadera educación se ve obligada a superar el sentido común, la forma media de ver las cosas para descubrir lo que hay detrás. Imagínense, escuchen bien esto, porque después vamos a hablar un poquitito del mito de la caverna.
el estar formado para estar educado es ver más allá de lo mediocremente que todos ven o de que todos repiten. Hace poco se cumplió 100 años, creo que el nacimiento de José Ingenieros, que escribió un libro muy lindo que es El hombre mediocre, que salió de mí para sacar. El hombre mediocre. Y él decía eso, ¿verdad? Que nosotros somos seres autómatas, creo que decía, que solamente repetimos las cosas. Nosotros, hay que meter cualquier tema de discusión acá en Paraguay, que tenemos la costumbre. eh, yo sé que muchos que no son paraguayos quizás no van a entender tanto, ¿verdad? Acá pues la costumbre es Cerro Limpia, siempre se queda en uno o dos, o Liberal Colorado, o siempre es uno o lo otro, ¿verdad? Vos no puedes tener una tercera, una cuarta, una quinta o una sexta opinión, sí o sí tiene que ser uno o lo otro. Profe, Sí, sí, sí. permiso. Creo que hay un alumno que quiere ingresar. Y esa es la cuestión, ¿verdad? No podemos cortar nuestras clases infelizmente para... Creo que falta aceptarlo porque ahí están pidiendo para que lo acepte. Y sí, por eso también no podemos cortar la clase más ahora. No es por nada, por nosotros tenemos solamente... bueno, por algo vamos a grabar la clase, ¿verdad? Sí, para que puedan... Porque amor, si me aparece acá. Un ratito. Ver todos. Por eso, porque nuestra clase pues, tiene que ser corta, ¿verdad? Ya, de hecho, que estamos terminando ya nuestro tiempo. Se dejó compartir ahí, ¿verdad? La información. Sí, se dejó, Sí, profe. profe, se dejó. Ahí. Bueno, vamos un poquito más rápido entonces para... Este... Esperen un ratito. Acá siguen entrando. Un ratito. Ahí va a entrar. Bueno, seguimos. Sí, justamente lo que hablaba. Si hay que preguntar, díganle que no voy a poder más cortar la clase si es que quieren entrar. Después nomás pueden ver la grabación rápidamente. Ah, ¿dónde estábamos? Sí, el hecho como dijimos y como ustedes dijeron, y dieron muchísimas pautas a ustedes para hacer una excelente definición de lo que es educación, es ver un poco más allá de lo que todos ven, ¿verdad? Eso es la educación. A veces nosotros queremos, y lo más difícil es eso, reaprender. Hoy, no es ignorante la palabra que quería usar, analfabeto. Viste que siempre se habla analfabeto funcional, y siempre se habla de eso, pero hoy ya, no, hoy ya pasamos eso, hoy ya no estamos más. Antes el analfabeto era aquella persona que no sabía leer o escribir. Luego se habló, ya en la etapa contemporánea, de analfabeto funcional, aquel que no sabe leer, escribir, o sea, el que sabe leer y escribir, pero que no sabe interpretar y comprender. Imagínate que hoy que estamos en una etapa tan avanzada del tema de la cibercomunicación, que no solamente tenés que leer, no solamente tenés que entender, comprender, tenés que razonar, reflexionar, comparar, tenés que escuadriñar, tenés que partir en mil pedazos y tenés que volver a leer. Nosotros estamos en esa etapa. ¿Cuántos de nosotros digo porque me estoy hablando de personas que en los países inclusive del primer mundo, que no tienen esa capacidad de discernimiento, ni de reflexión, ni de entender, ¿ya? Lo que busca la educación. Y después de todo eso, ese proceso, ahí uno tiene que tomar su posición o su postura ideológica o lo que sea. Pero si uno no comprende lo que lee, no entiende, no escuadriña, no compara, no parte en mil pedazos, después quiere tomar postura sin comprender, ¿verdad? Lo que está leyendo o reflexionando. Imagínense todo lo que nos falta como sociedad nos falta, estoy diciendo, ¿verdad? Porque obviamente no tenemos nosotros ese ejercicio de reflexión y de debate inclusive en la escuela. Esto tiene que empezar allá al kinder, ¿verdad? De ahí tiene que empezar.
Es todo un proceso y que puede cambiar mañana, que mañana las exigencias serán otras, ¿verdad? Por eso justamente es importante no solamente aprender las cosas o decir, no hay que formar para la profesión del futuro, cuando ni sabes qué va a ser la profesión del futuro. Ustedes mismos dijeron, nosotros tenemos que darle herramientas a las personas para que ellos solos, que la sociedad solas pueda el día de mañana, surgiendo las nuevas necesidades, que él pueda desarrollarse como profesional y como persona. Nosotros no tenemos que educarle para el futuro, ni transmitirle conocimiento, ni cargarle su recipiente como si fuera que nosotros sabemos lo que él va a necesitar, qué tipo de conocimiento supuestamente va a necesitar más allá, ¿verdad? El conocimiento está por todos lados. ¿Verdad? Lo que necesitamos nosotros, a través de la pedagogía, desde el punto de vista científico, ver la mejor forma que pueda ser más eficaz y más eficiente esa adquisición de esas nuevas herramientas que se necesitan, ¿verdad? El mito de la caverna, la mayoría conocen, a mí me encanta, me interesa, habla en un diálogo, se habla en un diálogo, esto surge de un diálogo platónico, donde hay unos cuantos ciudadanos esclavos o esclavos encerrados que nacen dentro de una caverna, y lo único que ellos ven son sombras, ¿verdad? ¿Y cómo ellos pueden distinguir si para ellos esa sombra es la realidad, lo que está pasando afuera? Y la única forma de saber lo que realmente está pasando afuera es saliendo a la luz, escapándose, rompiendo las cadenas y saliendo afuera para ver lo que realmente hay. ¿Y qué va a pasar? Uno va a salir, el prisionero puede ser liberado hacia conocimiento y le pone, se empieza a liberar sus cadenas, le cuesta obviamente salir de ahí, todo ese acostumbramiento que él tuvo de que nació a esa oscuridad y solamente a vivir de sombras. ¿Qué va a pasar cuando el ser humano, el prisionero liberado, vuelve a la oscuridad y le dice a sus compañeros que todo lo que ellos están viendo ahí es una falsedad y que no existe y que todo es una sombra y que la realidad es distinta, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría? ¿Le van a creer? ¿Le van a aceptar? ¿Le van a aplaudir o le van a discriminar? ¿Le van a decir de todo? O quizás inclusive le maten, ¿verdad? No sé qué es lo que le van a decir. Imagínense en un proceso que uno está ahí encerrado en una caverna y que todo lo que él está viendo en esa sombra es la realidad para él y que uno de repente venga así de la nada, le cambie ese concepto. Eso es lo que se pregunta en uno de sus diálogos, que es el proceso de educación que Platón habla, ¿verdad? Por último, Aristóteles, justamente yo siempre, para memorizar los filósofos, siempre digo Sparks, ¿verdad? S-P-R, o sea, S, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles, por último, dice: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Lo que hablamos casi al inicio sobre esa investigación que hicieron los argentinos sobre el tema del IQ, ¿verdad? Nunca se alcanza la verdad total ni nunca se está totalmente alejado de ella. Esa cuestión, ¿verdad? De que la ciencia no te demuestra así de un día para otro una verdad absoluta que no se puede ni discutir. Esto vamos a hablar también en la siguiente unidad, cuando hablé un poco de Popper. Pero sí, claro, obviamente, desde el punto de vista filosófico y del punto de vista, perdón, del punto de vista científico, existen verdades absolutas. No, verdades no absolutas, verdades universales. No son verdades absolutas, pero existen verdades universales que no son verdades absolutas. Somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Esto también me encantó de Aristóteles. Acá justamente hay que meter mucho el tema de la disciplina, ¿verdad? Es un acto repetitivo. Acá hay un legado muy importante de Aristóteles. Él habló de ciudadano virtuoso, de educación moral y política, de educación física, de educación intelectual y por último la academia o el liceo. Pero es muy importante, ¿por qué les puse esto acá? Porque acá entra una cuestión muy importante que quiero que se meta también en la cabeza y que los países del primer mundo están implementando mucho en sus academias, que es la cuestión física, ¿verdad? Para mí hay tres patas fundamentales por el tema de la formación académica, la formación de todos los puntos, de todos los niveles, que son muy importantes, ¿verdad? Que es la parte espiritual, que es la parte intelectual y la parte física.
Estas tres cuestiones, estos tres pilares son demasiado importantes para que, ¿cuál es el objetivo principal? Estoy cerrando ya. El objetivo central y principal de la educación, de la pedagogía, de la ciencia. ¿Cuál es el objetivo principal? Obviamente que la felicidad del ser humano y dotarle al ser humano, obviamente, para que sea feliz de una mejor calidad de vida. Eso es el objetivo principal. Si uno tiene una buena calidad de vida, una mejor calidad de vida, para mí todo esto es una cuestión tan vano. Si uno tiene que salir al tráfico del día a día, a estresarse ahí, a pelearse con todo el mundo, a que te cierren en contramano y te puteen otra vez, perdón con la palabra, y te reten otra vez porque vos estás ahí en tu carril, el otro está contramano, que vos cruces el peatonal y uno acelera más fuerte porque te dio cruzando, o que los motociclistas usen las pasarelas peatonales para cruzar, que constantemente vos estás peligrando tu vida en el tránsito, que vos no puedas usar un baño público de forma decente porque está hecho bolsa, hecho pelota, justamente por un tema muy de educación, ¿verdad? Y que en todo el aspecto de tu calidad de vida, tu seguridad, de tu desarrollo, etcétera, etcétera, todo esto te afecte. Hay mucha gente que me dice que no importa, yo cada uno por su lado me dicen alguno, ¿verdad? Esa es un poco la corriente individualista, ¿verdad? Yo miro así, me dijo la persona, no, cada uno por su lado, yo hago mi trabajo, yo trabajo, yo me interesa el resto. Mira. Yo miré así detrás, solamente miré detrás de él, miré hacia una calle destruida, miré así un tráfico terrible, miré así una inseguridad espeluznante detrás de la persona que me está diciendo que solamente importa él y que el resto no importa, ¿verdad? Es como si fuera que vivimos en una burbuja, una palabra tan conocida en estos momentos, ¿verdad? Entonces, cerrando esta parte de mi alocución, ¿verdad? La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo, sin ninguna duda. Lo dijo Mandela y obviamente para mí es totalmente cierto, ¿verdad? Entonces, siendo la educación esa arma más importante para cambiar el mundo, yo creo que la pedagogía es la herramienta que nos va a dar esas cuestiones y esa estrategia para que la educación haga su trabajo. Cerrando, tienen ustedes, ahora yo le voy a, solamente por esta semana le voy a poner 2 cuestionarios. Después nunca más le voy a molestar con el tema de los cuestionarios. Hay un cuestionario de 10 puntos que ya está habilitado, que algunos solamente ya completaron. Y de hecho que todo es un proceso para forzar el aprendizaje. Si estamos muy metidos dentro del tema educacional, en primer lugar la nota no nos va a importar. No es importante. Es importante por una cuestión numérica y nosotros no somos números, ¿verdad? Sí es importante la formación, el aprendizaje, la transformación, porque si nuestro cerebro no se transforma un chiquitito, no hay una explosión, una pequeña explosión en nuestro cerebro, por lo menos una vez al día, yo creo no hay ningún avance, ninguna evolución. A veces, inclusive yo a la persona le hago preguntas así totalmente fuera de su cerebro, de su contexto cerebral, para que piensen un poco más, tanto yo como la persona a quien le pregunto, porque ese fue el ejercicio del pensar, tenemos que salir un poco de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque hace rato le hablé, la persona que no lee, no escribe, ya es un analfabeto funcional, o sea, analfabeto funcional, y hoy el analfabeto es aquella persona que no tiene la capacidad de reaprender, que no puede él, que le cuesta, se creyó algo y le cuesta salirse de esa creencia. Estoy hablando de cuestiones de la ciencia, ¿verdad? No estoy hablando de cuestiones personales. Que a veces le cuesta, dicen, no, así yo aprendí, así me enseñó mi abuela, mi papá, así me enseñó mi mamá. Entonces, yo veo que alguien me muestra otras formas más eficaces y eficientes de hacer. No, yo me encierro con lo que yo aprendí y así tiene que ser. No estoy diciendo con esto, y quiero recalcar, como dije al inicio, que no hayan millones de cosas que hay que rescatar, pero sí cuestiones que nos están retrasando como sociedad, como país, como región, y nosotros no podemos decir, no, yo tengo que reaprender esto, algo estoy haciendo mal. Yo creía que antes, que la clase tiene que ser que el profesor hable, que yo me calle, y no voy a volver a hacer eso porque hoy nomás estoy haciendo esto porque para hacerle la presentación de la clase.
Yo tengo que reaprender que esa no es la clase, que la educación no es que yo me siento y abro mi recipiente mental, mi cabeza, y que el profesor diga, los profesores, entre comillas, los sabios, tienen que derramar conocimiento, tienen que impartirme conocimiento. Yo sé que es más cómodo eso, pero eso no es la educación, eso no es la formación, eso no tiene nada que ver con la educación. Entonces, son cuestiones que tenemos que reaprender. Si yo soy obsesionado, y eso voy a decir, por una cuestión de experiencia, ¿verdad? Si yo soy obsesionado con notas nomás y no me interesa el resto, bueno, yo tengo que repreguntarme qué estoy haciendo en las clases académicas. ¿Por qué estoy? ¿Quiero llenarme nomás de título? ¿Soy excesivo con mi nota nomás? ¿O realmente quiero aprender? ¿Quiero transformar mi mente? ¿Quiero crecer? ¿Quiero desarrollar? Y especialmente quiero quiero que tenga un desarrollo en mi país, mi región, etcétera. ¿Cuál es mi visión? Yo quiero hacer un número nomás. A mí me interesa un 5 nomás. ¿Qué quiero? O yo quiero entrar nomás en que el profesor hable un ratito y que dé otra tarea. O sea, yo creo que eso es la educación. Yo quiero así, y así tiene que ser, porque así fue y así siempre fue. O sea, esa es mi mentalidad, esa es mi visión de educación, que sea siempre de lo mismo, que el profesor hable, o que el profesor o la profesora hable y que diga, ahí tienen 3 preguntitas, hagan copy, pega a Google y muy bien, 5 felicitados, son mejores alumnos. ¿O cuál es la educación? ¿Cuál tiene que ser la formación? Si estos filósofos ya lo miraban de forma extraordinaria y hablaban de cuestiones extraordinarias, tratando de definir lo que es educación, y hoy nosotros, 2500 años después, queremos que sea una clase magistral con 3 o 4 preguntitas. O sea, hay cuestiones que tenemos que replantearnos. ¿Y por qué pregunto esto? No solamente porque no tiene nada que ver con las estrategias de educación, sino que porque no hay resultados visibles. Yo al caminar por la calle tengo que ver los resultados de un sistema educativo y no me tengo que conformar, porque muchos países demostraron que en 10 años se puede transformar un país con la educación. Yo no puedo decir, no, estamos en un proceso, así nomás luego es, mal de vecinos con suelo tontos, etcétera, etcétera, o tenemos que hacer una revolución, entre comillas, ¿verdad?, de educación, porque ya antes, cortando, yo contar una anécdota antes de pasarle a usted el micrófono, siempre cuento, 2 cuestiones, ¿verdad? Eh, esto viene un poco de los judíos, hablaban ellos de, siempre la persona a mí me dice, siempre te dicen, ¿verdad? Que para justificar que las cuestiones sociales, no hay que darle pescado a la gente, hay que enseñarla a pescar. Y a mí nunca me pareció completa esa frase, ¿verdad? Porque esa frase es una frase que viene de la tradición judía, que dice que si uno no le enseña un oficio a su hijo, le está enseñando a robar. Pero a mí nunca me pareció completa, no me llena, no me llena eso, no hay que darle pescado, no hay que enseñarle a pescar. A mí no me llena esa frase, nunca me llenó, no entiendo por qué una frase tan importante no es, porque no es enseñar a pescar en nuestro trabajo. No es, el docente nos va a enseñar a pescar, todos saben pescar, todos saben que esa bendita pasarela es para el peatón. Todos saben que a la derecha es tu mano y que a la izquierda, si no te va, es contramano. Todos saben que el semáforo rojo es para parar, el amarillo es para parar y el verde es para pasar. Todos saben. ¿Y por qué no cumplen? ¿Por qué si saben pescar no pescan? Porque siempre estuvieron instruidos. Y la instrucción no es educación. La instrucción es instrucción y es una repetición, es una memorización nomás. No tiene contenido. La persona que está instruida no entiende para qué sirve. No hay una significación emocional en su mente, en su cerebro. No existe. Él no está convencido de para qué sirve eso. Él sabe que se camina por ahí, pero no hay esa comprensión en su mente. Entonces nuestro trabajo no es solamente mostrar. Nuestro trabajo es emocionar, es que haya esa conexión emocional entre lo real y que sea significativo para la persona que está haciendo, que está estudiando, se está formando, que sea significativo esa enseñanza, esa educación, ese aprendizaje. Entonces ahí esa comprensión más profunda va a hacer que él naturalmente respete
lo que aprendió, porque va a haber significado en su mente, en su cerebro, en su espíritu, en su alma, etc. Entonces, eso es. Dije dos cosas. La segunda, para culminar. Hay una foto cuando yo estaba cuarto grado, cuando la primera vez, eso, escuchen bien, porque esto es muy importante. La primera vez que me fui, siempre yo quise irme al desfile del 14, justamente ahora pasó recién el 14 de mayo, siempre yo quise irme a los desfiles del 14 de mayo. Y cuando estaba cuarto grado, por fin Pablo Roja nos dejó a nosotros desfilar. No sé para qué antes desfilaban las primarias, ¿verdad? Pero siempre yo preparé todo mi uniforme, le pedí a mamá que me compre. O sea, nosotros siempre un zapato era para todo el año. Esa vez, primera vez me iba a comprar otro zapato después de un año para desfilar. No sé si me compraron o presté, no me acuerdo. Todo churro, churro, todos los hermanos. Mi hermano estaba quinto, mi hermana estaba sexto grado. Los tres desfilamos. Y nos quitamos una foto ahí desde luego el desfile en la avenida Pionero del Este, creo que se llama, o de Ankara. Y en esa foto detrás, yo tengo la foto ahí, hay un inmenso basural, inmensa basura, de un desfile de la patria y la madre, hecho por estudiantes, docentes, directores, que convierten en un basural a la sociedad, en un desfile cívico estudiantil, de estudiantes, en la parte de educación. Este 2020 se suspendió por la pandemia. 2019 creo que cuando recién ahí asumió, no, antes de 2019, 2018, el último desfile grande que se hizo ahí, en la avenida. Yo me fui, me volví a ir, terminó el desfile y volví a quitar una foto. ¿Cuántos años pasaron? Yo creo que, no sé, 30 años. 30 años pasaron y el mismo basural de un desfile cívico, donde ya los hijos ya eran padres, inclusive algunos profesores ya eran abuelos y estaban ahí con sus nietos. El mismo basural, la misma puerqueza del mismo desfile cívico estudiantil. Y yo me pregunté, ¿qué es lo que se está enseñando en la institución? ¿Qué es lo que para las personas que están enseñando es la educación? Si no aprendemos esa cosa sencilla, básica, la gente va a decir, no, no tiene nada que ver, te pueden enseñar todo el bibliorato, todo el internet, todo lo que exista de conocimiento, entre comillas, que está en la web. Y si las cuestiones básicas no aprendiste, el resto peor aprendiste. No aprendimos nada. Yo me pregunto, ¿qué es lo que aprendimos? O sea, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? Esa es mi pregunta. ¿Sí? Bueno, entonces con esto cerramos la clase, o sea, no la clase, venir a recorregir la sala de conversatorio por hoy. No conversamos mucho porque es mi introducción, entonces quise alargar un chiquitito, pero las próximas le prometo que sí vamos a hablar, debemos hablar más, porque esa debería ser la temática.